Amén. Gloria a Dios, es un placer poder compartir la palabra en esta noche. Es una palabra que obró en mi corazón y hoy se la quiero compartir. Y es algo que todos hemos atravesado en algún momento de nuestras vidas. Y es estar en medio del imposible. Estar en medio de algo que parece no tener salida. Y eso habla de imposibles. Imposible es aquello que queremos alcanzar, pero parece inalcanzable. Imposible es aquello que queremos lograr o que estamos atravesando nuestras vidas, pero parece que no tiene salida. Y eso es un imposible. ¿Y cuántos de nosotros hemos atravesado en el 2025 o en lo que hemos comenzado este año, hemos atravesado imposibles? O estamos atravesando por imposibles. Pero el Señor, en medio de nuestro imposible, en medio de esa situación que parece no tener salida, ahí el Señor se quiere glorificar en nuestras vidas. En medio de eso que parece que no tiene retorno, Él quiere mover su mano de poder sobre nuestras vidas. Pero es en medio del imposible que Él va a obrar en nosotros. Amén. Pero es necesario poner de nosotros. Es necesario que como hijos de Dios podamos poner algo para que el Señor obre en medio de ese problema, de esa dificultad, de ese imposible. Y vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 9. En medio del imposible. El Señor se quiere manifestar en medio de nuestro imposible. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 23. Palabra de Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué dice? Con fe. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y eso es lo que tenemos que poner en nosotros. Es creer en el Señor. Es creer que en medio del imposible Él se va a mover. Es creer que en el medio de esa situación que parece complicada, Él quiere hacer un milagro. Pero es necesario que podamos creer. Que podamos creer que Él quiere obrar. Que podamos creer que para Él no hay nada imposible. Que podamos creer. Amén. Y cuando creemos es cuando se activa la fe en nuestro corazón. Es cuando empezamos a desarrollar esa fe viva que cree en milagros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Capítulo 11, versículo 1. Vamos a saber qué es la fe. 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es esperar que el Señor haga un milagro aunque no lo vea. Es esperar que el Señor obre a favor de mi vida aunque parezca difícil. Aunque hoy mi panorama sea distinto, no sea el que esté esperando, pero mi fe dice que el Señor está obrando. Aunque hoy no vea, pero tengo una convicción en mi corazón, tengo una certeza que el Señor va a hacer un milagro. Y eso habla de fe. Es creer en medio del imposible. Amén. Ahí el Señor quiere manifestarse, pero es necesario que podamos poner de nosotros, que es creer y tener una fe viva y que crean milagros. Pero cuando queremos creer, cuando ponemos esa fe para ver el milagro, vienen enemigos a apagar nuestra fe. Vienen enemigos a opacar la fe que pusimos en el Señor. Amén. Y el primer enemigo que te quiero hablar es enfocarme en lo imposible. Es poner la mirada solo en lo imposible. No podemos negar que hay imposibles en nuestras vidas. Cosas que queremos alcanzar, problemas en la familia, dificultades, cosas en el matrimonio, en la economía, imposibles que parecen no tener solución. Y no lo podemos negar.
No podemos negar que muchas veces nuestro imposible se ven grande. Que muchas veces nuestro imposible parece no tener salida. Pero ahí el Señor quiere que pongamos la mirada en Él. Que podamos enfocarnos en Él. Porque cuando solo nos enfocamos en nuestros problemas, cuando solo nos enfocamos en esa dificultad, es cuando nuestra fe mengua. Es cuando no podemos creer en ese milagro. Es cuando vemos todo perdido y no podemos ver al Señor que hace milagro. Por eso el Señor nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo puesto los ojos en Él es cuando vamos a poder creer en el medio del imposible. Solo poniendo los ojos en Él es cuando vamos a ver un milagro. Pero cuando ponemos los ojos en Él, cuando nos enfocamos solo en nuestras dificultades, no vamos a encontrar salida. Vamos a ver que las cosas no salen bien, que nos estancamos, que nos quedamos, nos paralizamos, queremos tirar la toalla, pero el Señor quiere hacer un milagro, pero es necesario poner la mirada en Él. Amén. No podemos negar que muchas veces nuestro imposible nos ha costado lágrimas. Imposibles en los hijos, en el matrimonio, en la familia. ¿Cuántos imposibles hemos atravesado? Y parecen que no tener solución. Y vemos a nuestros hijos y no pueden cambiar. Imposibles en el matrimonio. Pero es necesario que ahí en medio de ese imposible, en medio de esas cosas que no parecen tener solución, es poner la mirada en Jesús. Y nos vamos a dar cuenta que nuestro imposible es grande, pero el Dios Todopoderoso que hoy alabamos es más grande que cualquier imposible. Pero es tiempo de poner la mirada en Él. Y Él va a obrar en nuestras vidas. Por eso la palabra dice: andemos por fe y no por vista. Porque si miramos el panorama no vamos a poder avanzar. No vamos a estancar. No vamos a poder creer. Pero cuando andamos por fe, creemos que el Señor obra. Cuando andamos por fe, hoy esta puerta se cerró, pero el Señor la va a abrir. Esto parece no tener salida, pero el Señor va a obrar. Pero es cuando andamos por fe y le creemos al Señor. Gloria a Dios. Toda la gloria es para Él. Y Él va a obrar en medio de nuestro imposible. Y el segundo punto o enemigo lo puse como pregunta: ¿a qué voz le creo? ¿A qué voz le creo en este tiempo? Y vamos a leer todos juntos Hechos, capítulo 9. Es una historia muy conocida. Él se quiere manifestar en nuestras vidas, pero es necesario creer. El capítulo 9 habla de la conversión de Saulo. Saulo era un perseguidor de los cristianos, un perseguidor de los que invocaban el nombre de Dios. Él tenía autoridad para matar, para meter preso a todos los que invocaban el nombre del Señor. ¿Conoce la historia? Amén. Pero ahí el Señor se le aparece en el camino, dice que lo deja ciego y necesita ayuda de los que estaban con él. Y el Señor le dice: entra a la ciudad y yo te diré qué va a pasar después. Y ahí el Señor le habla a Ananías. Pero vamos a leer capítulo 9, versículo 7. Leemos juntos. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Saulo estaba ciego ahí. Y oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, Ananías, y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque
he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Vemos ahí en la historia que el Señor habla a Ananías y le dice: ve, ora a Saulo, que yo lo voy a usar como instrumento en mis manos. Pero Ananías lo primero que dice: no, he escuchado mucho acerca de este. ¿Cuántos males ha hecho a tus hijos? ¿Y vos querés que yo vaya? No, era un imposible. Para Ananías, Saulo era un imposible. Para Ananías, Saulo parecía que no podía transformar su vida. ¿Saulo va a cambiar? No. Y eso era un imposible para Ananías. Pero el Señor estaba hablando a su vida. El Señor estaba hablando a la vida de Ananías para que obedezca y haga un milagro. Lo quería usar, pero él no podía, porque habían voces en su mente, voces negativas, que no impedían que él pueda creer. Por eso el problema no es qué voz escucho, sino a qué voz le creo. El Señor nos habla y ministra nuestras vidas, pero muchas veces somos bombardeados por palabras negativas que llegan a nuestra mente, que no podemos, no lo vas a lograr. ¿Para qué vas a intentar si no vas a poder? Si no tiene solución. Palabras que vienen a nuestra vida. Pero el Señor nos habla y dice: sí, anda, yo voy a abrir camino, yo voy a hacer el milagro. Pero ahí nos cuesta creer. Por eso es necesario que podamos analizar nuestras vidas. En este tiempo, ¿a qué voz le estoy creyendo? ¿A la voz del no puedo o a la voz de Dios? ¿Le estoy creyendo a la voz de lo imposible o a la voz del Señor que dice: intentalo porque yo te voy a abrir camino? Amén. Para Ananías, Saulo era un imposible. Por eso es importante que podamos nutrir nuestra vida de la palabra de Dios. Por eso es importante que nuestro corazón esté alineado a la verdad. Porque es ahí cuando vamos a poder creer en medio del imposible. Ananías escuchó la voz, pero entró en duda. Pero es necesario que como hijos de Dios, cuando estemos ahí, podamos nutrirnos de la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios que nos dice: podés alcanzar lo que te he prometido. Pero es necesario creer. Pero ¿cómo hago para tener fe en medio de mi imposible? ¿Cómo hago para callar esas voces y solo escuchar la voz de las promesas? Por eso vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 17. Y es un versículo que es para subrayar y marcar. Decirle de tu lado: ¿qué fe querés tener para este 2026? ¿Una fe de milagros? Preguntale, ¿una fe de milagros? Amén. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Queremos tener fe en medio de nuestro imposible? ¿Queremos creer en medio de nuestro imposible? Es cuando tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Es cuando leemos cada una de sus promesas, vamos a tener fe en medio de esa situación. Hoy estamos pasando por una necesidad, por enfermedad, pero la palabra dice de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy estoy pasando una necesidad, pero el Señor es mi roca, Él es mi fortaleza. Hoy estoy pasando por una enfermedad en el cuerpo, pero por sus llagas soy curado. Solo en sus promesas, su palabra tiene la solución para cualquier imposible. Pero es necesario creerle. Es necesario que podamos escuchar su voz. Porque cuando más escuchamos la voz, es cuando esa voz del imposible se calla. Amén. Porque confiamos en Él. Gloria a Dios. Por eso tenemos que analizarnos: ¿qué voz le estoy creyendo en este 2026?
Y vamos a volver ahí a Hechos, capítulo 9. Señor, quiero obrar con milagros, pero es necesario creerle a Él. Hechos capítulo 9, versículo 15. Vemos ahí que el Señor habla otra vez a Ananías. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17. Fue entonces Ananías, obedeció y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado aliento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Lo que parecía imposible para Ananías se convirtió en un predicador. Lo que parecía imposible para Ananías se convirtió en un instrumento escogido de Dios. Amén. Pero fue cuando le creyó. Volvió a hablar Jesús a su vida, y ahí cuando pudo obedecer. Qué lindo que no solo escuchemos su voz, sino que podamos obedecer en medio de ese imposible. En medio de eso que parece no tener salida, poder obedecer a su voz y confiar que si Él lo dijo es porque Él algo va a hacer, porque Él un plan perfecto tiene para mi vida. Por eso es necesario obedecer. Y dice el 17, como leíamos, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Dice que Ananías entró a la casa y empezó a clamar. Capaz que nuestro imposible está en nuestra casa. Puede ser un problema económico, puede ser una necesidad en el matrimonio, algo que estemos atravesando. Pero es necesario que hagamos como Ananías, entremos a la casa y empecemos a proclamar el nombre de Dios, que empecemos a declarar la palabra de Dios en medio de ese imposible. Señor, yo creo en tus promesas, yo creo en cada una de tus palabras, y ahí el Señor, lo que parecía imposible para nosotros, lo convierte en un instrumento de Dios. Por eso es necesario creerle a la voz de Dios. Amén. Y el 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cuando obedeció, vio el milagro. Cuando obedeció, vio la mano milagrosa del Señor. Y dice que al instante, enseguida, sus ojos fueron abiertos. Amén. Cuando oímos la palabra de Dios, nuestra fe crece. Por eso es necesario que en medio de nuestro imposible nos podamos levantar, que en medio de nuestro imposible podamos clamar al Señor. Hoy parece no tener salida, hoy parece no tener solución, pero cuando levantamos nuestra voz al Dios Todopoderoso, Él va a manifestar su mano, Él va a manifestar su poder en medio de nuestro imposible. Pero es necesario que como hijos de Dios le creamos, escuchemos su voz y accionemos en fe, obedezcamos su palabra, y Él va a respaldar a cada uno que obedece su palabra. Amén. Cuando escuchamos su voz somos llenos de valentía para enfrentar cualquier imposible. Amén. Necesitamos valentía, y es cuando el Espíritu Santo nos da valentía para enfrentar todo imposible. Por eso es necesario creerle al Señor. Yo no sé qué imposible estamos atravesando en este tiempo, pero cuando como iglesia nos levantamos en fe, como hijos de Dios, como sacerdote de nuestra casa, nos levantamos en fe, el Señor va a obrar. El Señor se va a glorificar en medio de ese imposible.
en medio de esa persona que parece que no va a cambiar, se va a convertir en un instrumento de Dios. Aunque hoy veamos que no tiene salida, que no puede ser transformado, Señor, a él va a cambiar. Sí, a él lo voy a usar, ese instrumento en mis manos. Yo lo voy a escoger para llevar el evangelio, para predicar. Eso es tener fe. Pero es necesario creer. Hoy parece un imposible, pero se va a convertir en un milagro. Amén. Por eso, qué imposible vamos a tener que enfrentar este 2026. Qué imposible vamos a tener que atravesar. Pero si este año quieres vencer todo imposible, si hoy quieres ver ese milagro, es tiempo de creer. Es tiempo de levantar nuestra voz. Es tiempo de clamar. Amén. Porque vamos a leer todos juntos Jeremías 33:3. Un versículo que muchos ya lo conocen. Señor se quiere glorificar. Leemos todos juntos. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Diga grandes. Con fe, grandes. Nuestro imposible es grande, pero nuestro Dios es más grande que cualquier imposible y oculta que tú no conoces. Hoy no veo nada, pero el Señor se va a glorificar. Y eso es fe, creer que cuando yo clamo, la fe se activa. El Señor mueve su mano a través de mi vida. El Señor mueve su mano en ese imposible. Hoy no veo salida, hoy no veo retorno, pero el Señor está obrando en ese imposible. Porque cuando yo clamo, Él responde y me mostrará cosas grandes, grandes, que yo no he visto todavía. Pero es cuando levantamos nuestra voz y le creemos. Por eso en esta noche es importante clamar. Por eso le invito a ponerse de pie y que sea una noche de clamor. Una noche donde podamos clamar por ese imposible. Yo no sé qué estás atravesando en este comienzo de año, pero quiero decirte que el Señor se quiere glorificar ahí.